Es interesante ver cómo surge el arte moderno en el mundo occidental. El concepto de lo moderno se construye a partir de destruir, obviamente, un régimen antiguo. Y este régimen antiguo implicaba el arte renacentista. Es decir, durante casi 500 años se aplicó conceptos como el dibujo perfecto, la perspectiva, el manejo del color totalmente naturalista, la figuración, y en el siglo XIX que la pintura sirviera a la belleza y a la decoración y a un consumo estético de una sociedad llamada burguesa, precisamente porque en esta filosofía del progreso y después darwiniana, los objetos, las tecnologías tenían que servir para evolucionar, para un progreso. Y entonces el arte se instalaba dentro de esta filosofía del progreso y tendría que ser utilitario. ¿Por qué? Porque las sociedades burguesas del mundo no iban a permitir que el arte no tuviera un uso específico o ser rentable en determinadas características. Y en ese sentido es que viene un gran cambio en el siglo XIX. El arte por el arte desde el romanticismo, por ejemplo, de Delacroix, o con el advenimiento de la cámara fotográfica a partir de su divulgación en 1839, es que empieza una gran crisis de la pintura en Europa y en Occidente. Si ya existe una máquina que atrapa la realidad tal cual es, ¿de qué sirve ahora pintar? Y es cuando el artista se vuelca a una nueva estrategia, su mundo subjetivo. En ese sentido es que ahora de lo que se trata es de una revolución en el arte. El arte europeo de la segunda mitad del siglo XIX se vuelca hacia la construcción de cuadros o de imágenes estructuradas como un espacio pictórico per se. Pictórico puro, hay que disfrutar lo matérico de la pintura, pero también destruyendo ahora ya la perspectiva. ¿Por qué? Porque no queremos ya seguir engañando el ojo como en los últimos 450 años, decían ellos, ya no a la perspectiva, ya no al dibujo perfecto. Ahora se trata de una pintura como objeto en sí mismo. Y entonces, en 1874 se da una primer gran exposición en Europa, el Salón de los Independientes, que no fueron aceptados por la Academia de Francia, y entonces generan toda una postura plástica llamada impresionismo. Ya no se pinta una realidad concreta, sino ahora se pintan atmósferas, se pinta la luz, cómo se refleja en los objetos. Y ahora ya no se crean colores, ahora se ponen colores, digamos, puros, para que se mezclen en la distancia y en la retícula del ojo. Y en ese sentido es importante porque hay una nueva relación entre arte y naturaleza y tecnologías para disfrutar una nueva idea del arte. Y es interesante porque también con los impresionistas aprendemos que ya no es tan importante saber dibujar ni las leyes de la academia. Lo más importante es la subjetividad que se aporta en un lienzo, la luz, la atmósfera, el ritmo. Y entonces se pone de moda la pintura al aire libre, la pintura en diferentes momentos del día, la pintura en diferentes tonalidades según la temporada del año. Y es interesante porque estas vanguardias evidentemente nos llevan a una segunda transición. Estamos hablando de las vanguardias históricas, cómo surgen. Esto tiene que ver mucho con repeler el darwinismo, el positivismo, la academia, la perfección. No, eso es antinatural, antihumano. Y en ese sentido, la estética de los últimos 25 años del siglo XIX apelaba efectivamente a un arte
de la introspección a un arte que va a estar determinado también por una gran época económicamente desarrollada, sobre todo para la capital de Europa, París. Entre 1850 y 1872, específicamente con el gobierno de Napoleón III, París y toda Francia crecen de una forma inaudita, se desarrollan económicamente. Y entonces este desarrollo llega a ser tan importante para París que la convierte en la capital del mundo, la capital de Europa. Eso es gracias a sus imperialismos por Europa, por Asia, por África, incluso en América, recordará usted también el Segundo Imperio en México. Entonces, el imperialismo francés le lleva a esta gran capacidad económica, el reparto de África, la consolidación de Francia como una potencia europea. ¿Y qué pasa? Napoleón III diseña un nuevo París. Los grandes bulevares, ¿no? Los grandes bulevares, los históricos cafés, las tertulias en los cafés, los salones de la nueva burguesía acaudalada. Por supuesto, toda esta oligarquía industrial genera una nueva forma de vida. Y este desarrollo económico también le toca a México. Veracruz, por ejemplo, es una capital de exportación de materias primas y gracias a esta temporada europea se va para arriba el puerto de Veracruz y la ciudad de Jalapa. Y entonces aumenta también la población de las ciudades. Londres se vuelve una gran metrópoli, París se vuelve otra gran metrópoli y entonces San Petersburgo se vuelve una gran metrópoli. Berlín, por supuesto, es desde 1890 un referente también cultural y de bohemia, y ahí surgen otros nuevos problemas: el proletariado, la pobreza, los cinturones de pobreza, la alfabetización, ¿verdad?, los sindicatos. Pero para posicionarse en el mundo, las capitales europeas, sobre todo París, inventan el concepto de las exposiciones universales. Y entonces, para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa, se hace la Gran Exposición Universal de París de 1889. La presentación de París como capital del mundo, ¿verdad? Pero también es histórica la Gran Exposición Universal de 1900, hermosísima, sobre todo por la nueva infraestructura urbana. Por ejemplo, la gran estación de tren de Orsay, que después se va a convertir en el Museo d'Orsay, por ejemplo, o los grandes monumentos de la ciudad Lux. Hablando de la ciudad Lux, imagínese usted que 10,000 luminarias de aceite fueron quitadas para, por primera vez en el mundo, poner 10,000 luminarias eléctricas. De ahí el mote de Ciudad Luz. Precisamente hablando de esta Ciudad Luz es cuando se empieza a instalar la energía eléctrica en los teatros y se da un gran auge de los teatros, de la ópera, por cierto, ¿no? Entonces es interesante cómo triunfan las óperas de Wagner, de Verdi, las tradiciones de las músicas nacionales por toda Europa, en las grandes capitales, ¿no? Dentro, claro, de los cánones clásicos. Y entonces vamos a ver ahí el gran renombre de los compositores rusos, por ejemplo, Tchaikovsky, Mussorgsky o Rimsky-Korsakov. Es interesante porque lo popular se vuelve también una obra de arte si se ajusta al canon académico. Por ejemplo, Strauss, Johann Strauss con sus valses, y el vals se vuelve la música popular internacional, desde Europa a todos los confines del universo. Y es interesante esta temporada, ¿por qué? Porque esta temporada, llamada la Belle Époque europea, tiene aparejada otro fenómeno social. La Belle Époque europea, la Belle Époque parisina, ocurre después de la Gran Guerra para los franceses, la Guerra Franco-Prusiana, donde murieron más de 1 millón de personas. ¿Y qué pasa con este fenómeno? Los artistas en las ciudades que acabamos de ver, desde París, Viena, Berlín, Londres, se deprimen mucho. Hay
un gran shock psicológico en los intelectuales y en los creadores, de tal suerte que estos intelectuales pensantes, que son como la inteligencia europea, empiezan a criticar tanto progreso, tanto desarrollo, y entonces en los últimos años del siglo XIX ellos proponen arrancar de raíz el positivismo, el progreso, el darwinismo, eliminar esa promesa de futuro para Europa, porque hay una gran crisis de conciencia intelectual. Y surge un arte postimpresionista, el expresionismo del norte de Europa. Este expresionismo que evidentemente tenemos eminencias en el arte visual. Por ejemplo, Edvard Munch o Van Gogh, por ejemplo, ¿verdad? O tenemos ahí a Derain, o a Rouault también, o tenemos a Kokoschka, por cierto, o la bomba visual que es Ensor, creador plástico que influye a los mexicanos, pero también la desestructuración en la forma básica de Matisse también. Entonces, es interesante porque el expresionismo en Europa es una bisagra, una transición entre el arte del siglo XIX neoclásico y el arte moderno del siglo XX. Por primera vez se destruye todo lo que tenga que ver con la perfección del dibujo, del color, de la luz, y ahora se buscan desde las entrañas una necesidad de expresar el temperamento del artista, el mundo interior, el infierno interior. Esa es una revolución para el arte europeo, porque ya no es un arte bello, es un arte expresivo, con mucha fuerza psíquica. Esa es una gran revolución, porque los impresionistas todavía tenían el concepto de belleza, la belleza de la luz sobre el objeto. Acá no, acá es una fuerza psicológica que apela a fuerzas primitivas, ya no a la belleza. Ya no es un arte bello, es un arte feo, trágico, grotesco, que apela a su hipersensibilidad para empezar a abrirle los poros a que se dé cuenta que el mundo de la guerra es horrendo, asqueroso, o la degradación humana de las prostitutas, o la riqueza de las burguesías en las calles de Viena, cuando hay 1 millón de soldados muertos apenas a 50 kilómetros de ellos. Esa es una gran revolución, el expresionismo del norte de Europa. Y pasando ya de la revolución impresionista, la segunda etapa de estos 25 años últimos del siglo XIX es la segunda gran revolución, es Cézanne. Paul Cézanne, desde el sur de Francia, nos aporta una novedad. No podemos seguir en la línea del impresionismo porque está diluyendo la estructura de la representación por esta fascinación de la luz. Y entonces Cézanne apela a la forma, a estructurar casi arquitectónicamente cualquier representación en un plano bidimensional. La representación de la montaña de Santa Victoria o la representación de 3 jugadores de carta tiene que pasar ahora por una novedad. No se puede dibujar, no se puede marcar espacios con las sombras académicas. El dibujo y el color no son diferentes. El color estructura grandes cuerpos, grandes volúmenes. A medida que se va pintando, se va construyendo el objeto a representar. Y entonces el dibujo, la obra de Cézanne, se va construyendo a partir de los contrastes. Y esto es interesante porque Cézanne nos aporta una pintura estructural, volumen puro, geometría pura, cuerpos
arquitectónicamente pintados. Y entonces en la naturaleza de la pintura de Cézanne, todo se construye a base de color, texturas. Y es interesante porque él realmente va a ser el padre de la modernidad del siglo XX. Si nosotros saltamos de este gran aporte de Cézanne, ¿verdad?, donde todavía hay una obra figurativa, pero ahora compuesta con color y textura, ¿verdad? La siguiente va a ser ya la extrema fascinación por el color, Gauguin, Paul Gauguin, que nos va a llevar al mundo de la esencia colorística, la construcción de la sensación del paisaje, de la perspectiva y sobre todo de una pintura de los 5 sentidos, la extrema sensualidad del color, y ello evidentemente es una nueva forma de representación. El fauvismo, las fieras, abandona Europa para encontrarse con el primitivismo de las culturas del sur y aportarle aire fresco a Occidente. Después de Gauguin tendríamos ahora sí una gran aportación, combinando el método de Cézanne, de Gauguin, Kandinsky. En 1913 nos aporta esta nueva visión ya de la pintura como una reflexión filosófica, metafísica, pero con grandes rasgos de música, o con esta aspiración a revelar la esencia mística del ser humano en su acuarela, en su primera acuarela de 1913. Kandinsky nos mete ya junto con Franz Marc en una nueva modalidad de arte que nace en Múnich, ¿verdad? Y en ese sentido, con Franz Marc, con Paul Klee, con Kandinsky, vamos a entrar a una nueva esencia de la realidad pictórica, plástica, la pintura tonal, musical, filosófica. Y Kandinsky se convertirá en el padre de la pintura moderna. Si no en el padre de la pintura moderna, por lo menos en el padre de un método para crear abstracción que va a iniciar la pintura moderna. Pero evidentemente esto ocurre en 1913. Ya desde 1907 hay una gran revolución formal, Picasso y el cubismo, que viene a cambiar el siglo XX. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente tema. Gracias.